Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, su nombre lo dice. Vamos a tener distintas voces, distintos abordajes. Uno de los temas que me parece importante hablar el día de hoy, el tema de los trabajadores pobres. ¿Sí? Vamos a convocar para hablar de trabajadores pobres. Viene concatenado al discurso que hizo la vicepresidenta de la Nación el día 20 con motivo del acto en la CTA con motivo del Día de la Bandera. También vamos a hablar, los invitados los voy a presentar en instantes, pero vamos a hablar con Elon Musk, el primer villano después de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer villano después de la pandemia, sí, lo presentamos a Diego Quindimil, licenciado en Psicología, lo estamos viendo ahí, pero Diego, esto ocupó los titulares de todos los diarios, saliste en distintos medios y bueno, Elon Musk, el primer villano de la pospandemia. Y ahora sí, lo presentamos en instantes, ¿te parece? Y ahora sí, lo podemos mostrar. Estamos con Martín Burgos, sí, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, trabajaste vos sobre el tema de trabajadores pobres. Y esto viene de alguna manera atado al discurso de la vicepresidenta, que como todo discurso fue en algunos aspectos alabado, en otros aspectos criticados. Sí que está en la agenda cada discurso que hace Cristina Fernández, no nos cabe la menor duda. Pero, si les parece, comenzamos con Diego Quindimil. ¿Por qué titulaste, Diego, Elon Musk, el primer villano de la pospandemia? Bueno, a ver, Elon Musk... Comentémosle a la gente, es un empresario. Claro. ¿Sí? Elon Musk es un referente muy fuerte hoy. Es un influencer en lo que tiene que ver con la economía y con el trabajo. Sí. Y, bueno, de hecho, no sé, hace una publicación en Twitter y eso hace que suba el Bitcoin, baje el Bitcoin, ¿no? Es decir, y así con cada cosa que toca, ¿no? La puede hacer subir y bajar. En este sentido, se filtraron algunos mails en donde él exigía a los trabajadores de Tesla, que es una fábrica que se dedica a, entre otras cosas, fabricar autos eléctricos, a trabajar mínimamente 40 horas presenciales, 40 horas semanales presenciales. Sí, sí. ¿La jornada laboral máxima cuánto es? ¿No de 48? Sí. ¿O 45? O 45, depende del convenio de contrato. El sí. convenio, el país y demás, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, ¿por qué el primer villano? Porque, digamos, durante la pandemia hemos aprendido que para muchos trabajos no es necesario estar presente para poder ser efectivo. Entonces, en este sentido, Elon Musk se quiere cargar el trabajo flexible, para decirlo de alguna manera, o el trabajo híbrido. O sea, está exigiendo la presencialidad. Exactamente. Pero de un modo en que aquel que no cumple con la presencialidad, que se busque un nuevo trabajo, digamos. Estamos hablando de quién compró Twitter o va a comprar Twitter. Exactamente, que ahí también hay otra disputa porque en Twitter dijeron, muchachos, ustedes pueden laburar en su casa. Claro, no volvemos, digamos, a trabajar desde la presencialidad, con lo cual estas dos culturas, la cultura Tesla y la cultura Twitter, bueno, hay que ver cómo se van a enfrentar dentro de la realidad del trabajo. Ya, si te parece, en instantes lo ampliamos. ¿Puede ser? Sin ninguna duda. Bueno, vamos a los temas económicos. Trabajadores pobres. Bueno, contanos un poco. Es algo que duele escuchar y titularlo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, de hecho Cristina en el anterior discurso ya había abordado ese tema. Es una cuestión que viene justamente también de la pospandemia, ¿no? De la crisis y todo lo que las repercusiones que tuvo, una de las cuales este trabajo, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque acá en el centro donde estamos acá situados, efectivamente está lleno, ahí el Ministerio de Economía, por ejemplo, que se ve en una foto ahí abajo, está totalmente vacío. Hay mucha gente que labura. El microcentro cambió el consumo en la Avenida Florida, muchos locales en alquiler. Muchos bancos que cierran. Disculpame, vamos a hablar de economía. Muchos locales en alquiler, bueno, pues es un tema económico. Sí. Mucha vivienda no utilizada en un marco de demanda de vivienda, lo que eran destinadas para oficinas y que deben reconvertirse en algún momento, me imagino, para vivienda, a las propiedades que hay. Totalmente. Todas esas cosas hacen que hay como un cambio tecnológico que los principales perjudicados en principio son los laburantes.
porque esas oficinas requerían gente de limpieza, un montón de laburantes alrededor de la estructura, que hoy no existe. Si la gente va de su casa, todos esos laburantes, digamos, por lo menos va a haber una reconfiguración de todo eso. Entonces me parece que más allá del efecto mismo de la pandemia, de la cuarentena y todo lo que sabemos, hay como un efecto en el medio que hace que no vamos a volver al punto anterior de que estábamos antes. Entonces ahí aparece este problema del desempleo, que fue de 11%, que fue bajando y que ahora es de 7%, 7% contando, obviamente, todo lo que es el potencial trabajo y todo lo que son los planes sociales, de los cuales también O sea, habló. potencial trabajo 1.300.000, ¿no? Claro, está dentro del 7% Bien. de. ¿Y qué más? de ¿Qué otro desempleo. plan más computa ahí dentro? No, pero son principalmente esos son los Potencial más grandes. trabajo, sí. Sí. La UH va por otro lado, no computa como trabajo. Pero esto, por ejemplo, son empleados, o sea, son trabajadores, mejor dicho, ¿no? Muchas cooperativas y qué sé yo. Con lo cual todo eso entra, o sea, se descuenta de que esa gente no es desempleado. Ante la pregunta, ¿usted trabaja? No trabajo. Entonces, si no trabajas, efectivamente sos desempleado. Pero esa gente trabajó, con lo cual entra como empleado. La cuestión es que hay efectivamente un desempleo bastante bajo respecto a lo que vimos durante el macrismo, pero ese desempleo claramente incluye muchísima gente que son monotributistas, mucha gente precaria, gente con muy bajos salarios, y salió esta semana, el martes salió la canasta básica total. Hoy por hoy necesitas, para no ser pobre, una familia de 4 hijos, necesitas 100.000 pesos. Sí. 99.000 pesos y pico. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que hay un gran tema de ahora en más, hasta hacia el año que viene, la cuestión de que hay que mejorar los ingresos de los trabajadores, ese 30% que está ahí, de gente cuyo salario está muy bajo. El salario mínimo vital y móvil, recordemos que es de 45.000 pesos. Bueno, todo eso se reflejó en el discurso, obviamente, de Cristina Fernández. Hay muchas repercusiones políticas por la cuestión bueno, le pega directamente a los movimientos sociales, que son los que gestionan un poquito. Hizo ruido ese tema, ¿no? Hizo mucho ruido. A ver, le pegó a los movimientos sociales porque de alguna manera vislumbra clientelismo dentro de los movimientos sociales, o porque algunos, por ejemplo, el Polo Obrero lo capitaliza políticamente, porque en La Izquierda Diario vi titular "Oportunidad para la izquierda ante la debacle del peronismo". Ese es el titular de La Izquierda Diario. Sí, hay una discusión que es interesante, es que efectivamente cuando ella dejó el gobierno, dejó con 200.000 planes sociales, Sí. su gobierno de 2015. Sería el equivalente a potencial trabajo. Claro, con el macrismo empezó a crecer muchísimo. Sí. ¿Cuánto cerró Macri? Macri habrá cerrado en 800.000 planes que generalmente sí estaban vinculados con todo lo que es Movimiento Evita y CITEP. Entonces, bueno, hoy estamos en más de 1.300.000, como Sí. dijiste. Obviamente hay un efecto de la pandemia, pero ya la pandemia está bajando. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Hay planes, o sea, lo que es un poco paradójico es que hay planes del gobierno para las pymes, para que ellas empleen efectivamente gente que trabaja Sí, empleo joven. Claro, en potenciar trabajo, y el Estado te paga una parte Sí. del sueldo que le estás pagando. Pero eso no está funcionando evidentemente muy bien, la gente se queda en potenciar trabajo, las pymes a veces son, no lo ve con buenos ojos, siempre todo hay una cuestión casi ya de, no te digo de discriminación, pero un poco de que tal vez no lo ven, prefieren pagar más una persona nueva a no tomar a alguien con potencia de trabajo. Pero bueno, esos son los prejuicios un poquito con los que uno viene, pero hay una gran discusión de fondo, ¿no? Claramente, planes sociales o, como están manejando mucho, por ejemplo, la Cámpora, hay mucha gente de muchos lados, el progresismo, Claudio Lozano, pero incluso gente como Grabois, está planteando una renta básica universal equivalente a la indigencia. Sí, sí. De forma que ningún argentino sería indigente, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de un nivel, una renta básica para todos los argentinos muy baja, para todos los que más o menos sabemos que necesitarían. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que hay una discusión de fondo, ¿no? Es si el capitalismo hoy por hoy es capaz, en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque es capaz de absorber todo lo que es la informalidad a través del crecimiento de la empresa formal, o si la informalidad está para quedarse, porque la informalidad existe ya cada vez más en Europa, en Estados Unidos, en China, obviamente, los migrantes chinos son parte de esa informalidad,
Y en Argentina hay que reconocer que incluso hasta el Estado emplea informalmente a la gente a través Cuando de contrata un monotributista. muchos monotributos. Entonces, verdaderamente yo creo que es una cuestión casi filosófica de, bueno, qué va a pasar con el trabajo del día de mañana y en el cual obviamente el Estado va a tener que tener una presencia clave. En instantes vamos a hablar un poquito de renta inesperada, ¿te parece? Dale. ¿Sí? Y bueno, continuamos con Diego Quindimil. Mencionamos un empresario multimillonario, un empresario que quiere comprar Twitter y dice, bueno, señores, en mi fábrica vienen a hacer trabajo presencial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fue un efecto COVID que iba a cambiar el mundo y después el mundo no cambió nada. ¿Cómo lo ves vos como psicólogo? No, a ver, tomando un poco lo que decía Pablo, me parece que hay una crisis en relación al trabajo que es anterior a la pandemia. Sí. Y la pandemia lo que viene a hacer lo viene a acelerar, digamos, ¿no? Es decir, lo pone arriba de la mesa y en ese sentido hay que resolverlo. En esta idea, ¿no? Hay como una ruptura, es como un matrimonio roto, digamos, ¿no? Sí. Entre lo que piden las empresas y lo que la gente quiere del trabajo. Bien. Y entonces por eso, bueno, aparecen nuevos modelos de organización del trabajo como, bueno, los emprendedores, la informalidad, etcétera. Pero la gente cada vez está yendo más de las organizaciones y cuando alguien se va de una organización hay una pérdida de conocimiento, hay una pérdida de experiencia, hay una pérdida de todo lo que vos capacitaste a esa persona y se la lleva a otro lugar. Sí. Y hoy, digamos, en la Argentina y en el mundo está costando mucho reemplazar ese talento. Entonces viene alguien como Elon Musk, que dice, acá se va a trabajar mínimo 40 horas. Presencial. O te vas y, digamos, bueno, eso puede ser un costo muy importante que para la organización. puede arrastrar a esa tendencia a nivel mundial, el haberlo buscar imponerlo de esa forma. Yo creo que hoy, digamos, es una voz autorizada, que detrás de esa voz autorizada se encolumnan, ¿no? Es decir, varios defensores de la presencialidad. El problema de la presencialidad es que lo que se está viendo también en otros países, como por ejemplo, ahora está viendo un plan piloto en la Gran Bretaña, ¿no? De achicar la jornada de trabajo. Hay un proyecto que se llama 100-80-100. Sí. Es decir, trabajar el 80% del tiempo con el 100% de productividad, ¿sí? Y obteniendo el 100% de la ganancia. Sí. Durante 6 meses se va a probar ese 100-80-100 para ver si la rentabilidad, la productividad se mantiene. Vos referís la ganancia empresaria, la productividad laboral y la jornada laboral. Y por el mismo salario. Del 80%, sí. El salario del 100%. No, el 80% sería la carga horaria. Exactamente. Para simplificarlo. Exactamente. ¿No? En otros lugares del mundo se discutió acerca de esto. Hay unos cuantos también ensayos piloto en Finlandia, en España, sin ir más lejos, que no solamente mantuvieron la productividad, sino que la incrementaron. Es decir, más jornada laboral y más jornada laboral presencial no garantiza mayor productividad. Claro. ¿No? De hecho, en todas las encuestas que vos le preguntás a la gente qué es lo que prefiere, presencial o virtual, la gente te dice híbrido. A veces quiero ir a la oficina porque hay reuniones que son, digamos, necesarias, cara de a cara, imprescindible. Sí. Y otras veces quiero trabajar desde mi casa. Entonces, bueno, el tema es cómo se adaptan las organizaciones de trabajo a la flexibilidad. Obviamente en esto también otro de los fenómenos que trajo la pandemia es la desigualdad entre aquellos que pueden elegir y aquellos que no pueden elegir. Y esto también es un gran problema. Hay personas que no pueden elegir ni la virtualidad ni la presencialidad, sino que lo único que nos toca es agachar la cabeza y decir, señor Elon Musk, hacemos lo que usted diga. Lo que usted diga, claro. Claro, pero hay otros que sí pueden elegir, ¿no? Y entonces los que pueden elegir y se van son una gran pérdida para las organizaciones de trabajo. Qué tema, ¿no? Qué tema. ¿Y cómo ves, en este contexto? Las empresas en un momento dijeron, bueno, yo acá gano. ¿Gano por qué? Tengo que invertir en cafetería, tengo que invertir en esto, lo otro y demás. Y de pronto, si puedo, después aprendieron las empresas cómo monitorear la calidad del trabajo de manera remota, ¿no es cierto? Y vos mencionaste el sistema híbrido. Uno le cuesta a veces no ser autorreferencial, pero tengo un hijo que vive en España, no trabaja de manera híbrida, ¿sí? Y sí, impusieron que sea híbrido, no impusieron que sea presencial, sí impusieron que no siga siempre todo a distancia, que sea una combinación de ambos. ¿Crees que el modelo va por ahí? Yo digo España, en un caso, como puede ser Europa, por la articulación de ambos, ¿no?
Sí, hay una gran cantidad de trabajos que son imposibles de hacer desde la virtualidad. Sí, obviamente, atención al público no puede hacerlo. No podés, digamos, ¿no? O una fábrica, tampoco podés. No puede hacerlo. Pero todo aquello que no requiera la presencialidad, me parece que, digamos, es O sea, un lo podemos decir paso- que más por el lado de servicios. Y algunos servicios, digamos. O por ahí lo que hacen muchos es, se van turnando para no estar todos los días en la oficina. No, digo el para sistema dar- híbrido en sí, que por el Ah, lado de ok. servicios va a haber mayor prevalencia que, por ejemplo, la actividad industrial. Claro, bueno, pero en este sentido también es donde se va a incrementar esta desigualdad entre aquellos que pueden elegir y los que no tienen opción para elegir. Claro. Entonces eso va a incrementar también la crisis de trabajo, digamos, ¿no? En donde, bueno, hay personas que van a estar cómodamente O sea, a ver, trabajando. una fábrica automotriz, por un lado, tiene que laburar presencial, de manera presencial, pero de pronto la gente de recursos humanos, la de administración, contaduría y demás, trabajan de manera remota. Ese sería Claro, un ejemplo. exactamente, que está sucediendo en muchas Sí, organizaciones. sucede eso, sí. ¿No? En donde, bueno, a ver, hay una desigualdad en cuanto a esta A ver, posibilidad. como usuario de servicios de telefonía, de principalmente telefonía, también internet y demás, bueno, a veces no te contestan. O sea, llamás, buscás por internet, no te contestan. Quiero que alguien me atienda porque no me atienden. De pronto se da ese tipo de patrón, ¿no? Bueno, todavía no terminamos de salir de la pandemia. Lo que pasa es Sí. que muchas veces también nosotros fuimos empujados a este teletrabajo forzado sin tener las herramientas adecuadas. Y sin la transición adecuada también. Claro, con lo cual, bueno, lo que viene ahora es cómo aprovechamos estos conocimientos que nos trajo la pandemia, ¿no? Es decir, para poder mejorar no solamente lo que tiene que ver con la orientación al cliente, que es de lo que vos Sí, te quejás, obvio. sino también poniendo a la gente en el medio. Yo, digamos, a lo largo de la pandemia escuché un montón de gente que se encontró trabajando desde la casa y decía, las cosas que me he perdido por el trabajo, no me las quiero perder más. Entonces, de ninguna manera van a volver al centro todos los días de 9 a 18. No hay fuerza que lo pueda volver a ubicar en esta posibilidad. Aquel que puede elegir. Claro. Lamentablemente hay muchos que No pueden elegir. Que no pueden elegir. Bueno, y volvemos al tema de economía. Una de las propuestas que hizo el gobierno nacional va a entrar en la Cámara de Diputados el impuesto a la renta inesperada. No quiero aburrirle a ustedes con el tecnicismo y demás, pero hay gente que ganó, primero tiene que haber ganado más de 1.000 millones de pesos, por otro lado tiene que haber un incremental de ganancias de un periodo a otro más que proporcional, ¿sí? Y a partir de ahí pagan un impuesto adicional. La primera pregunta es, ¿cómo ves la presentación del proyecto de ley? Lo que te dicen que va a ser muy difícil que la oposición le dé el ok en diputados. En senadores se puede llegar a conseguir el quórum, pero que en diputados la situación es bastante compleja. ¿Cómo la ves vos? Sí, a ver, primero que nada son 300 empresas, ¿no? Estamos hablando de 300 empresas que ganan mucha plata. Todavía es difícil saber porque hay que, digamos, es la ganancia de este año respecto al del año pasado. Sí. Y es muy difícil saber todavía, porque los balances no cerraron, cuánto se va a recaudar, ni digamos, entonces un poco ahí, ¿no? Hay ciertas incógnitas sobre. Sí, pero instalan de en los cuánta medios planta- 200.000 millones de pesos. Claro, bueno, depende. La gran cuestión es que lo que se impone ahí no es la ganancia, porque la ganancia al fin y al cabo es como la dinámica, ¿no? Sí. Que sobre lo cual se arma el capitalismo, para decir Obvio. así. La cuestión es que cuando esa ganancia es una ganancia que vos no previste, digamos, imprevista, efectivamente, inesperada, pero que además perjudica a los demás, porque ahí está el tema. Es decir que muchas veces el que sembró soja cuando estaba en $400, y la cosecha en $600 como la actualidad, efectivamente nunca se hubiese esperado una ganancia semejante. No obstante, eso no es inocuo, eso va a tener impacto en lo que es todo lo que es los precios de los alimentos, que es lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania. Y eso fue causado por la guerra de Ucrania, no es porque vos incrementaste la productividad o hiciste la cosa bien, hiciste la cosa como todos los años, y simplemente ese shock externo, como se dice, de impacto de la guerra en Ucrania hizo que se cayera la oferta de Ucrania y entonces levantaran los precios. Entonces, bueno, yo creo que es una medida en sí que es interesante, perjudica al resto de la gente, porque efectivamente incluso el industrial que ve que hay una inflación de alimentos, sabe que después los sindicatos van a ir a pedir un incremento un incremento de salario, con lo cual a él los costos, al productor industrial o al comercio, le va a implicar también un incremento de costo nominales que va a tener que después recargar, si puede, al precio. Y si no puede, va a tener que empezar a tener pérdida
por eso digo que es perjudicial para el resto de la sociedad, ¿no? Es una ganancia que no se impone por ser ganancia, sino que se impone por ser perjudicial al resto de la sociedad. Bien, clarísimo, clarísimo. Bien, volvemos con Diego. ¿Cómo estás viendo vos en la gente lo que está pasando? Justo la semana pasada trajimos un analista político y nos da una serie de estadísticas, ¿no? Vinculado a las expectativas. Vos sabés muy bien que tanto la economía, inclusive el marketing, ¿no? Se alimentan de la psicología, ¿no? Comportamiento del consumidor, expectativas y demás. En un contexto donde la gente hay una cuota de, llamémoslo así, de negatividad o expectativas negativas, ¿cómo impacta en el día a día en la casa, en cada uno de los hogares? No, a ver, lo que yo veo lamentablemente es que estamos viviendo mal, Sí. ¿no? Es decir, esto se ve no solamente en las noticias, que viste que en las noticias en general... Bueno, se dan siempre la buenas noticia noticias. busca potenciar lo que sea. Claro, Sí, pero el estoy dato. viendo también, digamos, niveles de angustia, de ansiedad y de sufrimiento muy fuertes. Y también lo que estoy viendo es una sociedad que cada vez se vuelve más violenta. Es decir, en una discusión de tránsito, uno le pega una piña a otro y, No sé, el otro día y lo vi que mata, digamos, ¿no? Entonces, salieron directamente con un palo, una discusión de tránsito mínima. claro, entonces estamos viviendo mal, ¿no? Estamos muy alterados. No hay tampoco en este sentido el tema de las expectativas de que podamos estar mucho mejor al corto plazo, ¿no? Entonces me parece que eso corre el riesgo de, si el humor social no mejora, que, digamos, bueno, entremos en una crisis más agudizada desde la perspectiva psicológica, para decirlo Claro. de alguna manera. Hoy, a ver, lo que vemos nosotros en términos generales es que el único punto de alegría que tiene la gente es el consumo, ¿no? Y me parece que la vida tiene que ser un poco más que el consumo. solamente lo que consumimos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también no Pero, pudimos... pero la gente puede decir o puede visualizar, bueno, ahora temporalmente me focalizo en el consumo. Mira, yo creo que, a ver, los que pueden consumir solo están focalizados en eso. El problema no es tanto el consumo, sino aquellos que no pueden consumir, Claro. ¿no? Es decir, aquellos que se cayeron de esta Sí. posibilidad de Sí, la ñata consumir. contra el vidrio. Claro, exactamente. Me parece que ahí también hay una gran frustración. Bueno, y en este sentido, ¿no? Rodeado de frustraciones, sin grandes expectativas de mejora, ¿no? Entonces, bueno, el horizonte no es muy benévolo, sobre todo para los argentinos, y lamentablemente eso hace que no veamos el vaso medio lleno, es decir, no podamos ver las cosas que sí tenemos buenas como nación, y entonces ahí aparece esta famosa frase de que la única salida para la Argentina es Ezeiza, que me parece que es un mensaje negativo, sobre todo para los jóvenes. Bien. Si te parece, cerramos con el tema semana que viene, una semana para el ministro de Economía, Martín Guzmán, una semana delicada porque debe renovar títulos de deuda, o sea, ajustados al CER, a distintas cláusulas de ajuste que acompañan a la inflación, por una cifra de 600.000 millones de pesos. Y esto juega con la tasa de interés juega con la actividad económica sí o no, si se enfría o no se enfría y si baja la inflación, ¿no? Sí, y todo eso en un contexto en el que hace 10 días tuvimos un fuerte movimiento en el mercado, justamente con esos bonos SER, lo cual efectivamente no solo hay expectativa, digamos, el mercado tiene expectativa, a ver cómo se va a resolver estas cosas. La oposición tiró leña al fuego. Leña no, Sí, tiró sí, nafta al sí, fuego. sí. Dijo, hay que reperfilar, hay que pedalear, bicicletear, reperfilar Sí. la deuda en pesos, ¿no es cierto? Totalmente. Me parece que eso digamos, en todo ese contexto, y bueno, como decía Diego también, la gente mismo lo que está percibiendo, digamos, hay todo un contexto medio difícil y evidentemente las propias discusiones dentro del frente de todo no ayudan para nada, pero efectivamente tiene una parada difícil. A ver, lo que sí tiene que saber todo el mundo es que generalmente las necesidades que tiene el Tesoro Nacional se cubren intraestatalmente, es decir, que son los propios fondos derivados de los bancos nacionales, como Banco Nación, Fondo Pellegrini, el Vice y Fideicomiso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los que terminan demandando o dándole la plata al ¿El Fondo Tesoro, Pellegrini que cómo se necesita. conforma? El Fondo Pellegrini es un fondo del Banco Nación que Sí. tiene un directorio y que efectivamente... O sea, el dinero del Banco Nación.
No, justamente, es dinero de cualquiera de nosotros que querramos, que tengamos una cuenta en el Banco Nación y que querramos tener un fondo común de inversión. O sea, a través del Fondo Común de Inversión. Bien. Y el fondo Ese común, fue el que generó la corrida cuando salieron a comprar gasoil, ¿no es sí, cierto? en verdad fue medio diferente decir que el Fondo Pellegrini no usa bonos SER. Sí. Hubo varios movimientos al mismo tiempo. Sí. Efectivamente, el fondo, cuando vos le pedís el rescate, cuando pedís el dinero, Sí. te lo tiene que dar, digamos, no es que pueda hacer otra cosa. Pero eso, y por otro lado, hubo sí movimientos dentro del sector privado de los bonos SER. Entonces, hubo de los dos lados, del lado público y del lado privado, hubo movimientos. Pero yo creo que ahí hay cosas que, que son difíciles, son la cuestión de la inflación, ¿no? Obviamente. Lo que tienen las empresas es que vos no podés tener la caja de ahorro, vos gastás, qué sé yo, 70.000 pesos, 80.000 pesos en el mes. Sí. Si la dejás en la caja de ahorro, ni bien cobrás, con una inflación de 5% por mes, esa plata se va a ir 4.000 comiendo. pesos. Sí. Entonces lo que hacen mucha gente es poner esa plata en el Mercado Pago, que el Mercado Pago te va dando diariamente un dinero. Esa plata que del Mercado Pago es un fondo común de inversión. Bueno, lo mismo hacen ¿El las Mercado Pago empresas. en qué fondo invierte? ¿En varios? En varios, bueno, no sé si da para entrar ahora. No, pero hay cortito, tiempo. para que la gente sepa, sí. No, es un fondo común de inversión que es muy líquido, hay mucho de cuenta corriente, de bancos directamente, digamos, los tienen en banco, con lo cual eso le permite sacar el dinero de un día a otro. Sí. O sea, vos si necesitas la plata para pagar, se paga directamente. Bien. La cuestión es que eso, bueno, a nuestro nivel no movemos el perímetro, pero cuando las empresas hacen lo mismo, Sí, obvio. lo que pasa es eso, justamente. Y ahí, bueno, el que tiene que estar vivo, obviamente, es el gerente financiero para saber que si él hace un movimiento brusco, que lo va a hacer a último momento, justamente para no perderse, es 1% por semana la inflación. Es Claro. decir, que si vos dejás en la caja de ahorro una semana tu dinero, pierde inutilizado, 1%. claro. Entonces las empresas lo sacan al último momento, esa magnitud de dinero lo que hace es que efectivamente te puede provocar un movimiento en el mercado. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y lo a mismo, ustedes. Diego, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte y hacemos el cierre del programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, cerramos el programa. Continúa la recorrida de la presentación del libro Desde el Alma. Le quiero comentar que la semana pasada fue declarado de interés por el Senado de la provincia de Santa Fe, a través del senador Alcides Calvo, que hizo la entrega del reconocimiento en el Centro Educativo Tecnológico. También quiero comentarle a todos ustedes, si tenemos ahí la placa, cuál es el recorrido. Bueno, el día 25 de junio se va a presentar en la ciudad de Córdoba, en el predio Héctor del Valle Cornejo, y el día 30 de junio va a presentarse él mismo en la localidad de Galvez. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Nuestra Voz. Pero no te pierdas este sábado la edición especial de Nuestra Voz, donde participa la música, la poesía y el arte.